Yo haré este porque es extremadamente fácil. Hola a todos. Seguro que tienes por ahí algún cuadro que se te haya roto la luna. Entonces no lo botes antes de ver este video completo, porque hoy haremos un cuadro con textura o relieve 3D. Sin más preámbulo, empecemos. Para esta manualidad vamos a necesitar el marco de cuadro, un cartón y el hack más importante y original nunca antes visto, que es la goma eva, conocida también como foami. Paso número 1. Haciendo el bosquejo para el cuadro minimalista. En un papel dibujamos el bosquejo que queremos. Yo haré este porque es extremadamente fácil y te aconsejo que mires el video completo para que tengas una idea y luego tú haces el cuadro que tú quieras. Tenemos que dibujarlo con el marco puesto para calcular el tamaño de nuestra obra. Ahora cortamos nuestras piezas en el papel. Paso 2. Cuadro con relieve en cartón. Con las medidas de nuestro molde, cortamos el cartón, que nos servirá como soporte, y le pegamos encima la goma eva. Presionamos un poco para que se pegue bien. También cortamos las otras piezas, tanto en el cartón como en el foami. Si te está gustando el video, déjame un me gusta y comenta. Continuemos. Con una lija vamos a emparejar un poco todos los desniveles que haya dejado la tijera al cortar las piezas, solo donde notes que le haga falta. Tercer paso, armando el cuadro texturizado. Tomamos las piezas de cartón y foami y armamos el cuadro decorativo superficialmente para detectar los fallos y corregirlos. Por ejemplo, achiqué las piezas de cartón en comparación con las de la goma eva, dejando más o menos medio centímetros por todo el contorno. Armé el cuadro como supuestamente debería quedar. Noté que esta parte de la pieza me quedaba en el aire. Así que para que tenga estabilidad le puse 2 cartones abajo. Lo mismo hice con esta parte de aquí y también con la cabeza. Cuarto paso, cuadro texturizado en cartón. Con las correcciones hechas, cubrimos todos los bordes con la cinta de carrocero. Para eso, hacemos muchos tajos a la cinta para que sea fácil darle las formas. Y luego pintamos todos los bordes con pintura blanca. Hazme un favor y comparte el video para poder seguir creciendo. Y nuestras piezas en cartón ya terminadas se ven así. Fíjate bien. Quinto paso,
cómo hacer un cuadro con textura, relieve, dry de una forma fácil y con goma eva. A cada una de las piezas de goma eva le pegamos su pieza correspondiente en cartón. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen mis futuros videos. Bueno, después del reclame, continuamos. Centramos bien las piezas y hacemos un poco de presión para que se peguen bien. Le coloqué una revista y esperé hasta que se secara. Y ahora viene el momento más esperado, que es encajar todas nuestras piezas en el lienzo. Lo pegamos con cuidado para que no haya ningún error. Luego, hacemos presión suavemente y ya está. Y con ustedes el resultado final. Miren lo hermoso que quedó. Es sencillo pero elegante. Ideal para regalar a tu papá, a tu hermano, a tu amiga, a tu amigo, a tu primo, a tu hijo, etcétera, etcétera. Y para cualquier época del año. A propósito, el cuadro está puesto sobre esta chimenea, que si te interesa te la dejaré en la descripción. Bueno, espero que este video te haya servido de inspiración. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!